Albert Fitch. La infame historia de Albert Fitch y su joven víctima, Grace Budd, todavía golpea el horror en la psique estadounidense casi un siglo después. Albert Fitch fue un asesino en serie caníbal que había llevado una vida de varios crímenes y asesinatos, que se extendió desde 1919 hasta 1930, y alcanzó su apogeo con el brutal asesinato de Grace Budd. Después de muchos asesinatos exitosos de varios hombres y niños, Albert cometió su crimen más horrible cuando respondió a un anuncio clasificado de un joven llamado Edward Budd, de 18 años, que estaba buscando trabajo en 1929. Fitch se presentó en la casa de Budd en el 406 West Calle 15 para conocer al joven y su familia. Durante su visita a la familia, Grace Budd, la hija de la familia, estaba ahí y Albert la conoció. Albert tenía 57 años en 1928 y en ningún sentido parecía un asesino voraz. Durante la conversación, Albert dijo que iba a asistir a una fiesta de cumpleaños para su joven sobrina esa noche, y de alguna manera logró convencer a la familia de que le permitiera llevar a Grace con él. El caníbal asesino. Literalmente, entró en la casa de su víctima, se encontró con su familia y convenció a los extraños para que lo dejaran salir sin problemas por la puerta principal con su hija pequeña. Después del asesinato, Albert escribió una horrible carta a la madre de Grace, donde describió cómo mató, violó y se comió a su hija durante una serie de 9 días. Sin embargo, fue detenido gracias a la misma carta y, finalmente, ejecutado por sus crímenes. Angelo Ubuono y Kenneth Bianchi, los estranguladores de la ladera. Los estranguladores de la ladera eran dos primos que practicaban proxenetismo, violación y, finalmente, asesinato, matando a 10 personas desde 1977 hasta 1978 en Los Ángeles. El dúo a menudo dejaba los cuerpos de víctimas estranguladas y violadas en las colinas de la ajetreada Hollywood y las áreas circundantes para que la policía los encontraran. No solo es riesgoso el hecho de secuestrar a las víctimas del interior de la ciudad, sino que dejarlas en medio de Hollywood es extremadamente peligroso. Todos sus crímenes fueron bastante aburridos, por así decirlo, pero uno en noviembre de 1977 fue completamente desquiciado. Los primos secuestraron y mataron a 2 niñas al mismo tiempo, Dolores Cepeda y Sounje Marie Johnson, mientras caminaban a casa desde la escuela. Todos los asesinos en este conteo cometieron algunos homicidios bastante extravagantes, pero este es el único caso de 2 víctimas tomadas de un área metropolitana importante al mismo tiempo. Craig Price. Craig Price tuvo una naturaleza despreocupada en la que apuñaló a 4 de sus vecinos. El primer asesinato de Price tuvo lugar a la edad de 13 años, lo que lo convirtió en el asesino en serie más joven de los archivos estadounidenses. El 27 de julio de 1987, una mujer de 27 años fue asesinada a puñaladas por Price, de 13 años. Luego, en 1989, Price volvió a asesinar, matando a una mujer y sus 2 hijos preadolescentes. Durante los segundos asesinatos, el chico de 15 años clavó el cuchillo tan profundamente en sus víctimas que pedazos de él se rompieron dentro de sus cuerpos. Craig Price sigue en prisión hasta el día de hoy por los asesinatos. Donald Harvey. Donald Harvey, también conocido como el Ángel de la Muerte, es un asesino en serie menos conocido pero extremadamente mortal. Harvey reclamó hasta 57 vidas, un número muy alto para un asesino en serie, y lo hizo justo bajo la nariz del personal del hospital y los administradores. Trabajando en el hospital Marymount en Kentucky, donde apenas estaba comenzando su alboroto asesino, mató al menos a 15 pacientes, y nadie lo notó. El asesino a menudo conectaba los tanques de oxígeno defectuosos a sus víctimas o los sofocaba hasta morir, mientras yacían indefensos en su cama de hospital. Ir al trabajo y matar a las víctimas allí mismo en el hospital con todo el ajetreo y el bullicio del personal a tu alrededor era algo sumamente arriesgado. Sus compañeros de trabajo incluso bromearían con Harvey sobre cuántos de sus pacientes morirían bajo su cuidado, y él seguía las bromas. Aquí es donde realmente se complica la trama. Después de la ola de asesinatos en el hospital Marymount,
Harvey fue arrestado el 31 de marzo de 1971 por robo. Altamente intoxicado durante su arresto, Donald Harvey confesó los asesinatos que había cometido hasta ese momento, pero una investigación no reveló pruebas suficientes para acusarlo. La policía lo dejó ir solo con el cargo de robo. Más tarde, Harvey continuaría matando a amigos, amantes y, finalmente, sería contratado en varios hospitales más donde continuaría matando a pacientes inocentes, sin ser detectado por el personal del hospital. El hecho de que Harvey haya cometido sus asesinatos en lugares altamente públicos donde podría ser atrapado fácilmente es aterrador. Edmund Kemper. Ed Kemper fue un asesino en serie en California que mató a 6 estudiantes entre 1972 y 1973. En septiembre de 1972, el asesino en serie llamado The Co-ed Killer, el asesino mixto en español, recogió a una joven en la autopista, de origen coreano llamada Aiko Uku y se la llevó a un lugar aislado para convertirla en su siguiente víctima. Kemper sacó una pistola y le hizo saber que el juego sucio estaba a punto de suceder. Luego salió de su auto y cerró, con las llaves adentro, y Q en el interior del auto. Kemper no pudo entrar. Simplemente le pidió a Q que le abriera la puerta, y ella lo hizo, y en ese momento comenzó a violarla y la mató. Después del asesinato, Kemper metió el cuerpo de Q en el maletero y se marchó. Se detuvo en un bar para tomar algunas bebidas, admirando la captura que había en su baúl. Si eso no es lo suficientemente loco, se llevó el cuerpo a casa y cortó la cabeza, después de lo cual mantuvo el cuerpo de Q en su apartamento durante varios días. Jack el Destripador. Jack el Destripador es, por unanimidad, el asesino en serie más famoso de todos los tiempos. Él es un nombre familiar e incluso tuvo una película protagonizada por Johnny Depp. La noche del evento doble del 30 de septiembre de 1888. Esta fue la noche en que mató a 2 víctimas por separado, Catherine Dowes y Elizabeth Stride. La parte realmente loca de esa noche es que Jack el Destripador mató a ambas víctimas con 1 hora de diferencia en la misma área, y la policía encontró ambos cuerpos poco después. Stride fue encontrado primero, habiendo sido asesinado solo unos 30 minutos antes del descubrimiento de su cuerpo, y Ed Dowes fue encontrado apenas 45 minutos más tarde. Hasta el día de hoy no se sabe quién era en realidad Jack el Destripador, y la figura está envuelta en un misterio, pero este doble asesinato debió impactar a Londres en el año de 1888. Es como si la sed de sangre del destripador fuera mucho mayor que su miedo a ser atrapado. Ni siquiera se detuvo o dudó entre sus víctimas. Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer permanecerá en la historia como uno de los asesinos en serie más perturbados de todos los tiempos. El Cannibal de Milwaukee, como también lo llamaron, asesinó a hombres y niños desde 1978 hasta su eventual captura en 1991. Cuando fue capturado, la policía pasó horas sacando partes de cuerpos de su apartamento y el icónico barril azul de ácido que Dahmer solía disolver a sus víctimas. La policía se sorprendió cuando encontraron miembros cortados en la nevera, cráneos y partes del cuerpo en todo el apartamento de Dahmer. Sin embargo, una noche se destaca como particularmente inusual en los 13 años de matanzas de Dahmer que se llevaron 17 vidas. El 27 de mayo de 1991, el despiadado asesino atrajo a un niño de 14 años a su apartamento con la promesa de darle dinero si el joven posaba para fotografías. Allí, Jeffrey drogó al niño, inconsciente, le perforó un agujero en la cabeza y vertió ácido en el cráneo en un intento de convertir al niño en un zombi sexual. Lo sé. Eso es una locura. Con el niño inconsciente, Dahmer fue a un bar a beber y comprarse más alcohol para él. Un asesino en serie que deja una víctima viva para ir a beber y comprar alcohol es algo casi desconocido. Pero luego las cosas se ponen más raras. Dahmer regresó a su calle para encontrar al niño despierto y llorando junto con algunos transeúntes preocupados que habían llamado a la policía. Después de un intercambio entre todos los involucrados, llegó la policía, y Dahmer tuvo la audacia de explicarles que el chico de 14 años tenía realmente 19 años, y era su amante quien había bebido demasiado después de una pelea.
La policía le creyó y escoltó al niño y al asesino hasta el apartamento donde ocurrieron todos los horrores. El niño murió unas horas después. John y Ethel Christie. John Christie era un asesino en serie inglés no muy conocido y un sádico con un apetito por infligir dolor. Mató al menos a 8 personas, en su mayoría prostitutas, en el lapso de 10 años entre 1943 y 1953, con su fiel esposa Ethel como cómplice. Christie ofreció servicios de aborto ilegales a prostitutas, les proporcionó gas y, en última instancia, las estranguló y violó, una vez que quedaron inconscientes. Los Christie usarían su jardín para deshacerse de algunos cuerpos, pero en su mayoría los guardaban debajo de su piso, dejándolos allí para que se pudrieran. Ethel Christie no solo permitió que su esposo cometiera estas violaciones y asesinatos, sino que también lo ayudó y le proporcionó una coartada cuando fue necesario. Este macabro dúo abordó su romance de violación y asesinato durante 9 años consecutivos cuando, de repente, la casa de Christie se vio sacudida por una curva impredecible. John Christie estranguló, violó y mató a su esposa, Ethel. Hay una regla si eres un asesino en serie: no mates a personas cercanas a ti. Así es como te encuentran. En este punto, John había sido investigado varias veces y escapó por poco, por lo que matar a su propia esposa, cómplice y compañera en el crimen fue casi increíble. Fue capturado por la policía y ejecutado el 15 de julio de 1953. Peter Kürten, el vampiro de Düsseldorf. Peter Kürten, alias el vampiro de Düsseldorf, fue un cruel asesino en serie alemán que mató al menos a 9 personas e intentó matar a más de 31 personas. Sus métodos bárbaros de ejecución fueron el estrangulamiento y golpear a sus víctimas con un martillo, a menudo en lugares públicos. El 12 de octubre de 1929, Kürten se encontró con una mujer de 22 años llamada Elisabeth Dorrier fuera de un teatro. Sin tener en cuenta a testigos potenciales ni ser visto, logró convencer a Dorrier de que se reuniera con él para tomar una copa antes de tomar un tren hacia un río donde luego darían un paseo. En última instancia, aquí es donde Peter asesinó a la joven Dorrier al golpearle la cabeza repetidamente con un martillo. No solo encontrar a su víctima y atraerla desde un lugar público es bastante arriesgado, sino que fue a 4 lugares públicos con su víctima y luego la golpeó en público con un martillo. No es el método de ejecución más secreto. Es casi como si no le importara si fuera atrapado. No le importaba quién lo viera. Matar era más importante. Ted Bundy. Jack el Destripador y los estranguladores de la ladera no fueron los únicos asesinos en ir por 2 víctimas el mismo día. Ted Bundy fue un asesino en serie estadounidense que asesinó en 5 estados diferentes y reclamó más de 30 víctimas, aunque muchos creen que el número real es de más de 100 víctimas. Ted Bundy tuvo un evento doble a plena luz del día. Posiblemente en uno de los escenarios más terroríficos, Ted Bundy logró convencer a una joven con el nombre de Janice Ott para que lo acompañara a su automóvil desde una concurrida playa llena de testigos en el lago Sammamish en el estado de Washington. El lago era una atracción popular durante los meses de verano para los jóvenes, lo que significa que había cientos de personas presentes cuando se llevó a su víctima. Bundy usó un yeso falso y le preguntó a Janice Ott si podía ayudarlo a mover un velero de su automóvil, pero cuando llegaron allí, la golpeó con una palanca que la dejó inconsciente y la llevó del lago a un basurero. Después de atarla y violarla en un lugar apartado, regresó al lago 4 horas después y secuestró a otra víctima, Denise Aslan. Las jóvenes sufrieron un terrible destino, y una de ellas fue obligada a ver a Bundy asesinar a la otra. Bundy tomó audazmente a las 2 jóvenes a la mitad del día, sin la protección que da la noche. Los testigos dieron testimonio a la policía sobre el evento, pero Bundy no sería capturado hasta años más tarde. Bundy casi siempre secuestró a plena luz del día golpeando a sus víctimas en la cabeza con una palanca, pero sacar a las 2 víctimas, espalda contra espalda, de un parque lleno y pasar por alto sin ser detectado es increíblemente atrevido.